buenos días a todas, a todos. Me da mucho gusto compartir este espacio con ustedes el día de hoy. Aprovecho también por agradecer a CEMEFI por la invitación y pues no puedo dejar de felicitar a las más de 1.200 empresas reconocidas y premiadas con un tema que hoy en día es cada vez más importante, de la responsabilidad social empresarial. Entonces, enhorabuena pues por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, pues nos da mucho gusto acompañarlas en esta celebración. Entonces, el tema que nos toca es el del rol de las empresas para la protección y la promoción de los derechos humanos. Entonces, hoy en día ya no hay debate sobre el hecho de que las empresas y su contribución económica tienen un rol fundamental para el desarrollo humano. Sabemos que las empresas permiten la generación de empleo, impulsan innovaciones en muchísimos campos tecnológicos, pero no solamente tecnológicos, ¿no? El tema de la gestión de los recursos humanos, el tema de inventar nuevas formas de trabajar, como lo estaban platicando ahorita, también es algo que nos traen las empresas en aras del derecho humano. Apoyan a la generación de infraestructuras mediante programas a nivel local, a nivel nacional. Sus fundaciones y muchos de sus programas giran en torno a la educación y contribuyen de esta manera a una mayor igualdad, un mayor acceso a una educación de calidad. Los programas internos empresariales de capacitación también fomentan un mejor conocimiento, un mejor dominio de las temáticas, un mejor abordaje de las temáticas y contribuyen también al tema educativo. Y bueno, pues recordar también la importancia de las actividades de filantropía, de responsabilidad social empresarial, en los que hay un compromiso grande con proyectos sociales que han beneficiado a millones de personas en el mundo. Entonces, en la Agenda 2030, aquí proyectada, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es el compromiso que adquirieron los países en torno al desarrollo en 2015, hay un reconocimiento claro de que sin el sector privado, sin las empresas, no vamos a alcanzar ningún desarrollo, ¿no? Y sabemos que su aportación es transversal en todas las temáticas. Sin embargo, podemos recordar también que en la agenda se puntualiza de manera muy específica algunos objetivos de desarrollo sostenible que van directamente enfocados a la labor y a la aportación de las empresas para el desarrollo. Uno es el ODS 8, de trabajo decente y crecimiento económico, el 9, de industria, innovación e infraestructura, el 12, de producción y consumo sostenible, y el 17, el de alianzas para lograr los objetivos. Dicho eso, ya estamos. Dicho esto, sabemos también que a lo largo de los siglos XX, del siglo XXI, se han presentado diversas tragedias humanas, sí relacionadas con el quehacer empresarial. Recordaremos, aunque fue hace más de un siglo, que en Nueva York, por ahí de 1909, inició una huelga importante con reclamos de los y las trabajadoras de la industria de la camisa por sus condiciones de trabajo, ¿no? Estos reclamos, estas manifestaciones fueron sostenidas y finalmente, sin saber realmente lo que ha sucedido, esto se terminó con un drama, ya que en 2011 se presentó un incendio en la fábrica camisera del Triangle Short Waist Company y dejando atrapadas a las trabajadoras, y digo las trabajadoras porque realmente fueron 80% de mujeres quienes perdieron la vida a raíz de este incendio, en el que murieron 146 personas.
También en 45 recordaremos la tragedia en la mina El Teniente en Chile. Esta era propiedad de una compañía estadounidense, Braden Cooper Company, y ahí fallecieron 355 trabajadores por falta de condiciones de seguridad y de higiene. En 84, en una fábrica de plaguicidas, otra vez detenida por una compañía estadounidense a más de 50%, en la India hubo una fuga al aire libre de compuestos tóxicos y 500.000 personas quedaron expuestas con daños severos pues derivado de algo que no creo que podamos llamar un accidente. Y bueno, pues creo que la tragedia que más recordamos y que es quizás más presente porque más reciente es la que ocurrió en el 2013 en el edificio Rana Plaza en Bangladesh. Ahí murieron por derrumbe del edificio más de 1.100 personas y hubo más de 2.400 heridas. Nuevamente, mayormente mujeres de clase socioeconómica baja, con muy poca protección social, etc. Esto sucedió en un contexto en el que sí se había hecho un gran llamado de atención sobre las condiciones deplorables de este edificio, ¿no? Y si bien eran pequeñas empresas quienes tenían sus fábricas ahí, se descubrió la gran responsabilidad de toda la cadena de valor y el hecho de que grandes empresas de la industria de la indumentaria estaban directamente involucradas. Entonces, ahí, pues, además de que son tragedias, vimos que la mediatización de ellas hizo que se reconoció la responsabilidad y la importancia de las empresas respecto a las violaciones de los derechos humanos y de la necesidad de un trabajo proactivo tanto a nivel gubernamental, sino también a nivel de las empresas. Definitivamente se rompe el paradigma en el que eventualmente las empresas trabajan para fines económicos en el core de su actividad y trabajan temas sociales mediante sus fundaciones, mediante actividades de responsabilidad social empresarial. El mismo core de la actividad tiene que incorporar un balance entre lo económico, lo social y creo que hay que decirlo también lo ambiental, ¿no? Okay. Entonces, esas situaciones no han dejado de ocurrir y como yo ya lo dije, pues quienes quedan más afectadas generalmente son las poblaciones vulnerables, mujeres, niños y niñas cuando están involucradas en actividades laborales, comunidades indígenas cuando son externalidades negativas de ciertas iniciativas de desarrollo en sus territorios. Y por lo mismo, pues esto requiere que sí nos interroguemos sobre el rol social de la empresa, que encontremos mejores mecanismos para abordarlo y ocuparlo de manera eficaz. Preguntarnos de manera mucho más amplia cuál es el rol de las empresas en nuestra sociedad. ¿Es pertinente que les pongamos esta responsabilidad? ¿Esta responsabilidad debe de ser absorbida por el Estado? ¿Qué tanto deben de volverse expertos o expertas en materia de protección y de promoción de derechos humanos? Entonces, desde las empresas, me parece que una cosa importante es reconocer que sí hay un actuar posible, ¿no? Uno, reconocer la responsabilidad, conocer la normativa de los países en los que operamos, ¿no? Los derechos humanos no es algo nuevo, muchos marcos nacionales piden su garantía, no forzosamente se adaptan o se encajan en temas de negocios, etcétera, pero sí constituyen un marco normativo legal al que hay que apegarse, ¿no?
También las empresas pueden reconocer que su capacidad de ser agente de cambio tiene que ver con toda su cadena de valor y toda la comunidad en la que se inserta. Las empresas pueden muy bien, desde donde ocupan el espacio, desde su actividad, identificar los riesgos a los que ellas de manera específica son expuestas respecto a posibles violaciones de derechos humanos. Esa realidad no es la misma para una empresa y para la otra, por lo mismo es muy importante hacer un diagnóstico ad hoc. Obviamente esto requiere de conocimiento, de expertise, entonces es importante también tomar la responsabilidad desde los altos mandos de las empresas que haya capacitación al respecto y ver quiénes tienen que ser capacitados. Obviamente todos tienen que ser informados, sensibilizados y hay unos que tienen que recibir capacitaciones muy específicas, en particular pues áreas de derechos humanos. Es importante que las mismas empresas, dentro de sus políticas, de sus procedimientos, incorporen procesos que permitan prevenir y atender riesgos vinculados a derechos humanos y que se establezca también mecanismos para monitorear, evaluar su eficacia, su eficiencia, ¿no? El mecanismo no se puede quedar ahí teniendo vida propia. Hoy en día tenemos el privilegio de estar con ustedes, empresas, pues MIPYMES, ¿no? Y luego pueden… Estoy batallando con esta cosa. Creo que ya, perdón. Entiendo que muchos y muchas de ustedes podrían preguntarse, perdón, gracias. Podrían preguntarse, ok, pero una empresa muy grande sí lo puede hacer, nosotros no tenemos la infraestructura, los recursos para llegar a este nivel, ¿no? Realmente sí es decisivo que todas sus empresas se apoderen de este tema. Hay varias formas de abordarlo y lo explicaré más al final de la presentación. No tiene que haber un equipo de 15 personas totalmente dedicado al tema. Hay ciertos procesos bastante flexibles y efectivos que sí funcionan. Entonces, realmente sí todas las empresas están relacionadas con el tema. Sabemos que el 94% de las empresas de las economías de la OCDE son MIPYMES. También representan 36% de las exportaciones, 41% de las importaciones. El PIB de los países de la OCDE también está compuesto en un 50% por un aporte de las MIPYMES. Y bueno, a fines de cuentas, las MIPYMES están incorporadas en un ecosistema en el que tienen un pulso mucho más cercano a su entorno, a las necesidades locales, a las fallas eventualmente que se pueden presentar, y entonces también son un canal y una fuente de información decisiva dentro de su cadena de valor, porque son proveedores de las grandes empresas, son proveedores del gobierno. Entonces, respecto a los acontecimientos humanos desafortunados que ya hemos comentado, pues podemos ver que el tema del cumplimiento pleno de los derechos humanos en el medio empresarial es lejos de encontrarse garantizado. De hecho, si se fijan en la línea de tiempo proyectada, decisiones a nivel internacional para robustecer el régimen de derechos humanos en el medio empresarial son muy recientes, y tampoco no es porque existe este marco internacional, que muchas veces es un marco orientador, no es un marco de obligatoriedad, muchas veces no permea. Si vamos en la calle ahorita y les preguntamos a ciudadanos qué son los objetivos de desarrollo sostenible, qué es la Agenda 2030, si bien es un marco robusto y con muchas herramientas para ir hacia un fortalecimiento de los derechos humanos, pues muy poca gente lo conoce, ¿no?
Respecto al marco conceptual y legal específico vinculado al quehacer empresarial respecto a los derechos humanos, pues tiene la edad de un adolescente de 12 años. Es en 2011, en ese momento el secretario general de las Naciones Unidas era Kofi Annan y le pidió al académico John Ruggie de trabajar en principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Ahí lo que se hizo es un trabajo colectivo de muchas consultas con gobiernos, con el sector empresarial, con sociedad civil, con organismos internacionales, para impulsar la actuación empresarial desde la perspectiva de los derechos humanos. De ahí salió este documento de los principios rectores, que hoy en día es el documento paraguas de muchas iniciativas que se retomaron a nivel nacional, a nivel de las empresas, para justo accionar la participación y el actuar empresarial respecto a los derechos humanos. Este documento no es un documento, no es una obligación, es un documento orientador para clarificar las responsabilidades de los estados, las responsabilidades de las empresas, y ahí es donde se conceptualiza de manera clara y por primera vez el término de debida diligencia. Entonces, desde entonces, el concepto ha adquirido fuerza, autonomía. Es importante entender que la debida diligencia no es un principio, no es una creencia, no es una idea a la que uno se adhiere o no se adhiere, es un instrumento, es un proceso. Es un proceso que requiere de que se identifiquen ciertas entradas, ciertas salidas y productos y procedimientos para implementar acciones concretas. Como ya lo comenté, para implementar en una empresa un proceso de debida diligencia es decisivo el compromiso de la alta dirección. Ahí, como pueden ver en el ciclo identificado y mapeado de debida diligencia, las acciones concretas ya están muy visibles. Una empresa tiene que empezar por desarrollar un diagnóstico, como ya lo dije, identificando los posibles temas conflictivos en su entorno, Dios mío, en materia de derechos humanos, perdón. Luego tiene que elaborar y poner en marcha un plan de acción concreto, ¿no? Una vez que hemos identificado los riesgos, pues cómo los vamos a mitigar, cómo los vamos a prevenir, cómo vamos a atender los conflictos. Después, bueno, no después, porque este mecanismo de monitoreo del que hablaba tiene que estar incorporado en todo el ciclo, tiene que haber un mecanismo de denuncia y observar la efectividad de este mecanismo. Y finalmente es muy importante que se visibilicen los resultados en materia de debida diligencia adentro de las empresas, con la responsabilidad que uno tiene con las y los empleados y empleadas, con la comunidad o los actores que eventualmente están impactados o afectados por la actividad de la empresa y por el público en general. Es un tema de transparencia también. A partir de este marco de referencia de 2011, varios países han iniciado un proceso de incorporación de la debida diligencia en sus marcos legales nacionales. El primer antecedente, y van a ver que es muy reciente, es Francia en 2017, que hizo una ley nacional, y en la actualidad cerca de 10 países cuentan con una ley o un plan nacional de acción, como los llamamos NAP. Hoy en día y desde el año pasado, el PNUD, con la colaboración del gobierno de Japón, está impulsando que nuevos países elaboren estos planes nacionales de acción. Lo está haciendo en 17 países y México es parte de este proceso. Ha habido desde el 2020, bueno, desde hace un rato obviamente, pero en 2022 se ha hecho una gran consulta que ha involucrado la Administración Pública Federal, representantes del Consejo Coordinador Empresarial, la academia, organizaciones de la sociedad civil, para ver cómo se podía
robustecer la política nacional de empresas y derechos humanos en México, que se pudiera clarificar el rol del gobierno para con las empresas, que también se pudiera interrogar cómo iban a funcionar las relaciones o cómo estaban funcionando las relaciones contractuales del mismo gobierno. Entonces, su publicación está anunciada ya para los próximos meses. Veremos en estos periodos políticos inciertos si así sea. Esperemos que sea el caso, pero necesariamente van a tener implicaciones importantes en la relación empresa y gobierno. Las empresas van a tener que adaptar ciertos de sus procesos para poder seguir trabajando con el gobierno federal. Que incluye esta política, porque ya se está circulando y a grandes rasgos en torno al diagnóstico ya comentado, se mapeó el marco legal mexicano y se identificó las brechas que tenía en materia de derechos humanos y cómo se podía fortalecer el rol del gobierno para proteger, garantizar, promover, reparar y respetar los derechos humanos en el ámbito empresarial. Entonces, esta política aborda varios temas específicos, aborda el rol de las inversiones en México, los acuerdos de libre comercio, el impacto del sector financiero, el manejo de las empresas de gobierno, la compatibilidad entre la protección a inversionistas que pues invierten su capital en el país y la obligatoriedad del Estado y las empresas de proteger derechos humanos. También esta política se baja a nivel local con un involucramiento del Poder Judicial, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de las comisiones derivadas o acorde en cada una de las entidades federativas. Entonces, podríamos ver que la debida diligencia en derechos humanos puede verse como una evolución de lo que era como mucho más sonado si hace unos años atrás y que lo sigue siendo, que es la responsabilidad social empresarial, sino que es importante ver las diferencias que tienen ambos conceptos, ¿no? El segundo es un plus, es algo voluntario que hacen las empresas. La debida diligencia tiene un marco legal internacional y nacional. No forzosamente está muy mapeado el proceso mediante el cual las empresas se tienen que adherir a él, pero realmente el marco legal sí lo obliga, ¿no? Y similar al concepto de RCE, puede traer grandes beneficios en el corto y en el mediano plazo para las empresas. Una primera ventaja, obviamente, es que al hacer este mapeo en un proceso de debida diligencia, pues se reduce riesgos o la presentación de riesgos identificados como conflictos, demandas. Se contribuye a la reputación de la empresa, se incrementa la competitividad. Y bueno, también el apoderarse del tema de una vez permite a las empresas posicionarse como punta de lanza, ¿no? Porque en muchos países el hecho de que la obligatoriedad de la materia es cada vez más precisa y limitante para quienes no se adhieren, pues hace que unos que antes estaban muy competitivos ya se quedan fuera. Entonces, definitivamente, el anticipar este tema es un tema de competitividad. Y bueno, respecto a lo que comentaba de la reducción de riesgos, sabemos que sí las demandas han incrementado. La gente es cada vez más consciente de sus derechos, los canales para reivindicarlos y obtener reparación también están cada vez más mapeados. Ahí yo creo que, bueno, obviamente el rol de los medios, de las redes sociales juegan un papel decisivo sobre ello.
y si bien esto afecta principalmente a las grandes corporaciones transnacionales, es cierto que cada vez que un escándalo acerca de una sale, pues finalmente es toda la cadena de valor que queda afectada, ¿no? También hemos visto que ciertos sectores sí son cada vez más reclamados o bajo una vigilancia específica, como sectores energéticos, mineros, la industria de la indumentaria, entre ellos. Entonces, no considerar la temática de derechos humanos o asumir que no existen riesgos al respecto, o asumir que no pasa nada, aunque eventualmente se incurra en violaciones en la materia, o que eso no se va a saber, puede tener consecuencias muy graves, y eso es cada vez más visible en un mundo que es globalizado, que es hiperconectado. Entonces, sí es decisivo conocer los riesgos, tener el plan para prevenirlos y actuar en consecuencia. El hecho de afectar negativamente a los derechos humanos tiene a largo plazo más efectos negativos que positivos a nivel financiero. Eso ya se demostró. Impactar positivamente en un ámbito de derechos humanos, no sé, por ejemplo, reducción de emisiones, ¿no? Para protección de poblaciones cercanas a una planta. No basta para decir que estamos cumpliendo con procesos de debida diligencia. Si a la par estamos negando los derechos de acceso a la seguridad social de nuestros empleados, de nuestras empleadas, pues no podemos quedarnos en medio, así a medias, ¿no? Y también se ha mostrado que el retorno de la inversión sí incrementa el retorno financiero en el mediano, en el largo plazo, de manera consistente y de manera sistemática. No sé si recuerdan el caso, y seguramente si lo recuerdan, el caso de Nike, que en su momento estuvo pues involucrado en un escándalo muy fuerte sobre trabajo infantil. En 4 años, Nike ha visto a nivel internacional sus ingresos reducir de un 10%. Cuando se intentaron abrir tiendas, de manera casi sistemática había propuestas masivas. Toda la cadena de valor de Nike fue muy afectada. Y hoy en día, si hay una empresa que está a la punta de lanza de la lucha contra el trabajo infantil y de la verificación de que ningún actor en su cadena de valor usara ese tipo de mano de obra, es Nike, ¿no? Entonces, definitivamente, anticipar la temática ayuda a mitigar pues, daños. Yeah. Y bueno, pues un tema que abordaron intensamente en la presentación previa es el hecho de que hay un cambio generacional en las prioridades, en los valores, y se nota claramente una ruptura entre nuevas generaciones y las previas. Por ejemplo, 31% de posibles inversionistas de la generación Y o Z buscan que sus inversiones se vinculen a un propósito de vida, ¿no? Cuando solo es el caso del 14% de los boomers. El 47%, o sea, casi la mitad de los inversionistas de esas generaciones más jóvenes buscan que su inversión ayude a consolidar sus intereses filantrópicos, y eso es el caso únicamente de la cuarta parte de generaciones más antiguas. Entonces es algo que se tiene que tomar en cuenta, el hecho de abrazar el tema de la debida diligencia con acciones concretas,
pues permite acercarse más cada vez a este público y a esos nuevos intereses. Vemos una preocupación por el tema de la crueldad animal, el maltrato a las personas trabajadoras, de empresas o reconocidas o vistas, expuestas como teniendo prácticas de corrupción o aplicando comportamientos racistas. Entonces, es importante también tomar en la balanza de la competitividad, pues, este cambio de tendencias. Entonces, quizás para concluir, quisiera insistir en el hecho de que si bien hay un marco teórico y orientativo desplegado y mapeado, todavía falta una incorporación muy práctica, no solamente en los marcos normativos nacionales, sino también en el de las empresas, y faltan herramientas y procedimientos para que haya un monitoreo continuo de la debida diligencia. Por ejemplo, aquí este reporte es un reporte que surge de una iniciativa independiente que busca conocer la situación de más de 100 empresas globales en materia de derechos humanos. Pues es una sola iniciativa la que hace eso. Y requerimos de más, obviamente, porque sus resultados son aterradores. En el estudio de 2022 se observa que solamente una empresa, ¿tengo derecho a decir el nombre? Sí, está en el reporte. Unilever obtuvo más del 50% de los criterios de debida diligencia cumplidas. Todas las demás, o más bien el 82%, tuvo menos del 30% de cumplimiento. Entonces estamos muy, muy lejos. Ahí el sector automotriz en particular queda como de lo más bajo, o sea, está muy mal calificado. Entonces, a pesar de esos resultados que digo que son, sí, muestran un cierto atraso, no debemos de dejar de ver que sí hay mejoras, y entre el reporte de 2020 y del 2022 claramente sí se notan mejoras, pero falta mucho por hacer. Y una cosa muy importante, que es que un mecanismo de debida diligencia no es algo que se hace a puertas cerradas por un equipo encubierto de recursos humanos. Es un proceso abierto en el que se tienen que involucrar todos los actores que giran alrededor de la empresa. Entonces, poblaciones que viven alrededor, poblaciones cuya actividad va a ser impactada por la empresa o eventualmente afectada, pues sí tiene que subirse para que se pueda definir el mecanismo ad hoc y requerido por la empresa en cuanto a debida diligencia. Hay algunas herramientas concretas, como lo decía, muy pocas todavía, pero hay herramientas públicas, gratuitas, que circulan y que las empresas pueden utilizar para implementar sus propios procesos. Como ya lo comenté, pues el ciclo es muy sencillo y se puede hacer tan sofisticado como tenemos la capacidad de hacerlo, ¿no? Entonces podemos hacer un proceso muy sencillo y apoyarnos con este tipo de herramientas que aquí estoy publicando. Por ejemplo, la guía que se llama En Marcha Digital es un proyecto del PNUD y que se enfoca en debida diligencia específicamente para las pymes. Entonces, si ustedes tienen interés en entrarle en la materia, o quizás si ya le han entrado, verificar que su metodología es robustecida, que eventualmente podrían aprovechar ciertas áreas de oportunidad por identificar y mejorar sus procesos, pues primero el primer paso es enterarse, ¿no? Como lo estamos haciendo hoy en día, conocer del tema, familiarizarse con el tema. Y en segundo tiempo, una vez que sí haya un interés y una voluntad de este compromiso, pues es identificar la oferta de capacitación, de sensibilización
que se pueden ocupar, que pueden socializar dentro de sus empresas, las que pueden usar para empezar a crear su propio ciclo de vida de diligencia. Y a partir de esto, pues ya, establecer su plan de acción, involucrando, como ya lo dije, a todos los actores relacionados. Y eso es una manera sencilla, pero es una manera robusta de iniciar con el proceso. Desde el PNUD estamos involucrados en el tema, estamos trabajando en la iniciativa mexicana con el gobierno de Japón. Ahorita estamos trabajando con 20 empresas japonesas y sus proveedores. Trabajamos también con la Secretaría de Gobernación en el desarrollo metodológico y conceptual de la NAP. Trabajamos también con cámaras empresariales, con gobiernos locales, con organizaciones de la sociedad civil y lo que procuramos hacer es hacer acompañamiento ad hoc en la materia. Entonces, obviamente, si tienen interés en que conversemos, pues nos podemos ver afuera saliendo. Aprovecho para presentarles a mi colega Lorena Cortés, agradecerla por la presentación. Ella es la coordinadora de esta iniciativa de derechos humanos y empresas en México. Y bueno, de manera concreta, si les interesa descargar este QR, es un acceso a un registro para un curso introductorio y gratuito en línea de 2 horas y media. Hemos desbloqueado 30 espacios, entonces las primeras 30 empresas que se registrarán pues podrán acceder a este curso, se les informará de su inscripción y de, pues, de todos los detalles y pormenores relacionados con ello. Con eso termino, agradezco mucho su atención.